Juan, capítulo 4. Vamos a Juan, capítulo número 4. Hemos estado hablando acerca de la mujer samaritana. La estudiamos la semana pasada, que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y aprendimos que el Señor Jesucristo comparte el Evangelio con todas las personas. Él vino especialmente a los judíos, pero no se limitó a los judíos. Hay quienes ven a los samaritanos como no judíos, porque eran personas que se habían mezclado, judíos que se habían mezclado con otros grupos. Pero el Señor también comparte el Evangelio con ellos, y el Señor comienza una plática casual con esta mujer samaritana y le dice: dame de beber. Y después cambia la plática de lo material del agua a lo espiritual. Y el Señor Jesucristo después le muestra a esta mujer que necesitaba un Salvador, que ella era pecadora como todos nosotros. Y vimos que esta mujer se había casado 5 veces y con el que vivía no era su marido. Ella estaba buscando satisfacer esa sed interna en las personas, cuando en realidad esa sed solo no la puede satisfacer Dios. Muchas personas buscan satisfacer su sed en tantas cosas, pero no en Dios. Se refugian en, nómbrele usted, tantas distracciones que hay en esta vida, cuando en realidad las personas tienen sed de Dios. Y esta mujer comprendió que el Señor Jesucristo era el Salvador. Y ahí fue donde nos quedamos. Termina la conversación en el versículo 27, Juan 4, 27. Termina la conversación con el Señor Jesucristo, y en eso llegan sus discípulos. Dice la Biblia que llegaron sus discípulos. Juan 4, 27, y ahí nos quedamos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo: ¿qué preguntáis? ¿O qué habláis con ella? Fíjense lo interesante, los discípulos llegaron cuando él terminó la conversación. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado los discípulos cuando el Señor Jesucristo estaba teniendo la conversación con ella? Muy probablemente de alguna forma hubieran distraído o hubieran intervenido, pero llegaron al final. Llegaron al final. Seguramente el Señor sabía los tiempos adecuados. Y no solo eso, se maravillaron de que el Señor Jesucristo estuviera hablando con una mujer. Ya vimos la semana pasada que los hombres no platicaban con las mujeres, y mucho menos una mujer samaritana hablando con un judío. Eso era imposible porque tenían problemas entre ellos. Jesús les estaba dando una gran lección a estos discípulos. Les estaba diciendo que el Evangelio es para todos. Romanos 1:16 nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Pero los discípulos todavía tenían los prejuicios de aquella época. Ellos decían que la mujer samaritana, la mujer que era samaritana, era inmunda desde su nacimiento hasta su muerte. Y no solo eso, una mujer samaritana podría traer una maldición sobre el maestro y le podría interferir al momento de interpretar la ley de Dios. Eso era lo que creían los judíos. Por eso se asombraron de que estuviera hablando con una mujer samaritana. Pero el Señor Jesucristo deja a un lado todos los prejuicios y se enfoca en esa alma que estaba sedienta del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ir y compartir el Evangelio con todos, especialmente los pecadores, porque ellos necesitan al Señor Jesús. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Ahora, ¿qué es lo que hace esta mujer? Cuando el Señor Jesucristo comparte el Evangelio, llegan los discípulos. Fíjense el versículo número 28. ¿Qué es lo que hace? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Fíjense lo que hace esta mujer. La mujer deja su cántaro. ¿A qué había ido al pozo? A sacar agua. Esa agua seguramente era importante para ella. Seguramente ella necesitaba esa agua, no sé, para cocinar, para lavar los trastes, qué sé yo. Pero esa agua era importante para ella. Pero ella había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado lo que ella había estado buscando. Y ahora sus prioridades cambiaron. Lo más importante era ir a sacar agua y ahora no. Ahora hasta agarra, deja el cántaro y se va a testificar. Si Jesús ha llegado a nuestra vida, si verdaderamente el Señor Jesús ha llegado a nuestra vida, va a haber un cambio de prioridades en nuestra vida. En verdad, nuestras prioridades van a cambiar totalmente. Ahora Dios va a ser lo más importante. No podemos decir que el Señor es lo más importante si tenemos otras cosas arriba que Dios mismo. Esta mujer cambia sus prioridades, deja ahí su cántaro y ahora se dedica a ella a testificar. Es lo que hace ella. Seguramente esto que encontró ella no lo había hallado en ningún hombre. Ella tenía sed del Señor. Eso era lo que ella necesitaba. Esta mujer pecadora iba adelante que muchos justos en el reino de Dios, dice Mateo 21:32. Antes esta mujer se escondía, por eso fue a las 12 del día a sacar agua y ahora no. Ahora está a la vista de todos y les está invitando a que vengan al Señor Jesucristo. Eso nos recuerda que hay perdón de pecados para todos. Para todos. Proverbios 28:13 me dice que el que confiesa sus... Proverbios 28:13 me dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Esta mujer pecadora alcanzó misericordia. Hay perdón para todo pecador. Para todo pecador que confiesa su pecado. Esta mujer deja su cántaro, va a la ciudad, es otra persona. Ya no se esconde, ya no tiene sus mismas prioridades. Ahora lo importante es compartir el evangelio con los demás. Y les dice, venid, ved, un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. Ya no se avergonzaba, ya no se escondía. Quería que todos se dieran cuenta de que el Mesías había llegado. Ya había dejado su mala reputación ella de lado y había salido de la oscuridad, había ido a la luz y ahora quería ella alumbrar esa luz a todos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Juan 3:19-21? Donde decía el Señor Jesucristo que las personas no vienen a la luz para que su luz no muestre su pecado. Pero aquellos que son de Dios van a la luz y van a brillar. Y es lo que está haciendo esta mujer. Por eso antes iba a sacar agua cuando nadie estaba. Ella estaba en la oscuridad. Pero ahora era diferente. Ahora ella estaba en la luz y quería brillar esa luz. Y dice ella, venid, ved. Ahora lo que había en su corazón lo estaba sacando por la boca. No podía dejar de hablar de lo que había sucedido en su vida. Y cuando una persona realmente ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, no puede dejar de hablar de Él. Si en verdad ha comprendido la salvación que hay en el Señor Jesucristo, no puede dejar de hablar de Él. Miren, vamos a Hechos 4:19-20. Como cuando una persona conoce del Señor, no puede dejar de hablar de Él. Hechos 4:20. Bueno, desde el 19. Hechos 4:19. Y aquí venimos a los discípulos. Fíjense lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Les habían prohibido que hablaran del Señor Jesucristo. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos.
Aunque quisiéramos, no podemos. Quien realmente ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo no puede dejar de hablar de Él. No puede. Y es lo que está sucediendo con esta mujer samaritana. Al encontrarse ella en esta situación, lo primero que hace es ir y dar testimonio. Le da testimonio a las demás personas de ahí de Samaria que había llegado alguien que era totalmente diferente. Si Jesús te ha dado esa agua viva a ti para vida eterna, no vas a poder dejar de hablar de Él. No vas a poder. Por más que quisieras tú, no vas a poder dejar de hablar de Él. Y es lo que le está pasando a esta mujer samaritana. Quiere compartir ese mensaje con los demás. Dice la Biblia que les habla y les dice, venid y ved. De un momento a otro se convirtió en evangelista. Ella se hizo evangelista. Estaba disfrutando de su primer amor en el Señor. Ese amor que no pudo encontrar en esos 5 maridos y con el que estaba viviendo, lo encontró con el Señor. Seguramente cuando se unió a cualquiera de estos hombres no salió gritando como lo está haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque había encontrado lo que le satisfacía esa sed que ella tenía. Es otra persona porque ella reconoció que tenía sed de agua viva, como vimos en el versículo 15. Ella reconoció que era pecadora, como vimos en los versículos 18 y 19. Ella reconoció que el Mesías vendría y lo estaba esperando, pero sobre todo reconoció a Jesús como ese Mesías, como el Cristo, como dice el versículo 26 y 29. Mira, si tú y yo hemos dejado de compartir ese amor por nuestro Señor Jesucristo, es que algo ha pasado. Hemos dejado que se apague ese amor. Hemos dejado que algo más ocupe ese lugar. Debemos de avivar ese fuego interno y dar testimonio de aquel que nos salvó. Podemos hacer miles de cosas, pero las podemos hacer sin amor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2.4. Vamos a Apocalipsis 2.4. Esta mujer nos está dando una gran lección. Una lección de amor. Aquí se le escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia era bien trabajadora. Era bien chambeadora. Hacía muchas cosas. Pero miren lo que les dice el Señor a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Qué triste cuando hacemos las cosas y ya no está el amor ahí. Que las hacemos por hacerlas. Se convierten en una rutina. Nos paramos y vamos a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia. Leemos la Biblia porque tenemos que leerla. Oramos pues nada más, Señor, gracias por el día y por estos alimentos y a dormir. Qué triste cuando se ha ido el amor. Pero tenemos que reavivarlo, tenemos que regresar a ese amor, como dice aquí el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es la solución para aquel que ha dejado su primer amor? Acuérdate. Cuando era novio de mi esposa, le regalé un chocolate y ahí le puse 1 Corintios 13. Ya después de casado, me di cuenta que 1 Corintios 13 era más necesario cuando yo estaba casado que cuando andaba quedando yo bien. Cuando andaba quedando yo bien, el amor es sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo espera, no es de mucha ayuda. Pero cuando vienen las dificultades del matrimonio y las fricciones, ¿por qué me ven así? ¿Soy el único que tiene fricciones? ¿Diferencias? Es cuando necesitamos 1 Corintios 13. Por eso dice la Biblia, recuerda. ¿Por qué te uniste a esa persona? ¿Por qué estás con esa persona? Recuerda. ¿Y por qué nos dice que recordemos? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
Ahí está la solución, debemos de arrepentirnos y haz las primeras obras, y no habla de las obras de hacerlas porque la iglesia la estaba haciendo, sino de hacerlas con el corazón. Lili, buenos días, pásale. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la solución. Cuando se ha ido nuestro primer amor, hay que arrepentirnos y hay que regresar. Hay que regresar, y esta mujer nos está dando una gran lección. Ella había regresado más bien estaba viviendo su primer amor, un amor que muchos de nosotros hemos olvidado y que tenemos que regresar, que tenemos que recordar y que tenemos que reflejar ante los demás. Esta mujer les dice, hey, venid, vean. ¿No será este el Cristo? Ella sabía que este hombre era diferente, que el Señor Jesucristo era diferente a los demás. Ella les dice, este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. Él era el Mesías. Ella ya lo había reconocido como Mesías, pero por la reputación que ella tenía, ella les decía, vengan, dense cuenta de él. Dice, este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso quiere decir que les está diciendo que este hombre es omnisciente. Es decir, que todo lo sabe. Sin conocer a esta mujer, le había dicho todo de ella. Felipe ya había sido testigo de ello, ¿se acuerdan? Hey, cuando estabas ahí debajo de la higuera, te vi, Juan 1:48. También sus discípulos habían sido testigos de esa omnisciencia. Juan 2:25. No tenía necesidad que le dijeran nada del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Esta mujer está dando testimonio del Señor con sus atributos o perfecciones. La omnisciencia les dice, ¿no será este el Cristo? Ella ha ido cambiando cómo se refiere al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo le habló por primera vez? Ahí en el versículo 9. ¿Cómo tú? Lo primero que le dice al Señor Jesús es tú. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides? Y luego le dice, Señor, me parece que... Y después de decirle Señor, le dice, me parece que eres profeta. Y por último, le dice que es el Cristo, el Mesías. En cuanto nosotros pasamos más tiempo con el Señor, estudiando más del Señor, conociéndolo más, nuestro amor y nuestro respeto va a ir aumentando hacia Él. Y platicábamos poquito de eso la semana pasada. Pero si tú no cultivas esa relación con el Señor Jesucristo, va a seguir siendo para ti un tú. ¿Cómo tú? Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos cultivar esa relación con nuestro Señor para que llegue a ser el Cristo, el Salvador, nuestro Señor. Debemos de hacer eso. Debemos de estar cultivando esa relación. Ahora, ¿qué hicieron estas personas? Versículo número 30. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia el Señor Jesucristo. Dice, salieron de la ciudad. Eso me hace pensar que un número considerable de personas fue atraído por la mujer. ¿Qué estarían haciendo estas personas? Va la mujer samaritana y les empieza a decir, vengan, encontré a alguien que me dijo todo de mí. ¿Qué estarían haciendo estas personas? Eran las 12 del día, en lo que platicaron, como a la 1. ¿Qué crees que estaban haciendo? Pues a lo mejor estaban trabajando. ¿Qué más podrían estar haciendo? Trabajando. A lo mejor estaban comiendo también, ¿verdad? Comiendo. La siesta también. Estaban tomándose una siesta, como al hermano le gusta tomarse una siesta a la 1. ¿Mande? Para cargar energías, es válido. Hay compañías que tienen dormitorios en sus campus, como Google, Microsoft, donde los trabajadores se toman una siesta de 10 minutos. Entonces, bueno, ¿qué más pudieran haber estado haciendo?
Pues a lo mejor platicando. No, allá no hay tortillas, allá hay ¿cómo se llama? No sé cómo. Algo de ¿A las 12 del día o eran? Era como la 1, no, como la 1 de la tarde, porque a las 12 llegó ella en lo que platicaron y corrió. Pongámosle a la 1 de la tarde. ¿Qué más pudiera estar haciendo estas Porque personas? se supone que andaba escondiéndose, ¿no? Que iba Se escondía, pero ya cuando empezó esa relación con el Señor Jesucristo, ya no se escondía y va y les testifica a ellos. Es otra persona. Es otra persona. Podrían estuvieran haciendo muchas cosas, pero fíjense lo que hacen ellos. Salieron de la ciudad y vinieron a Él. No importa mi trabajo, no importa si estoy comiendo, no importa si estoy tomando una siesta, no importa si estoy platicando, ellos fueron al Señor. Ellos dejaron todo de lado, habían encontrado algo más importante. Ellos estaban esperando el Mesías. Es como, me recuerda como lo que dice Mateo 13:44, aquel que sabe que hay un tesoro y lo vende todo para comprar ese campo donde está el tesoro. Me recuerda aquel también en Mateo 13:46, que compra la perla de gran precio porque es preciosa. Todo lo demás pasó a segundo término para ellos. Si a nosotros nos cuesta trabajo hacer cambios en nuestra vida para ir al Señor, quiere decir que no es tan valioso como decimos. Podemos decir Señor y hacer tantas cosas, pero si no estamos dispuestos a hacer esos cambios, en verdad no es tan valioso como lo decimos. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Ellos lo dejaron todo. No sé lo que estaban haciendo, pero lo dejaron. Cambiaron sus prioridades, hicieron un esfuerzo. Dice que fueron hacia la ciudad. Ir caminando a esa hora con el sol, no importó. Fueron al Señor. Esta mujer es otra. Su rostro se veía diferente, su conversación era diferente, ya no se escondía. Ellos notaron ese cambio en ella. Ellos lo notaron. Cuando alguien es transformado por el Evangelio, va a tener un cambio visible. Y si no hay un cambio visible, algo está mal. Algo está mal. Ahora llama la atención de todos esta mujer. Mira, cuando alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Va a cambiar sus prioridades. La mujer va, deja el agua, ya el agua no es tan importante, a pesar del sol, a pesar de la sed, y va y testifica. ¿Qué hacen estas personas? Lo que estaban haciendo pasó a segundo término, y ahora ellos van hacia el Señor Jesucristo. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesús, sus prioridades van a cambiar. Van a cambiar. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, no puede dejar de hablar de ello. No puede dejar de hablar de aquel que le salvó. Y es lo que hace la mujer samaritana, va. Y lo primero que hace es testificarles a los demás. ¿Qué dice Hechos? Es que no podemos callar lo que hemos oído y visto. No podemos. Por más que querramos, no se puede si en verdad Dios te ha hablado. Si alguien tiene una necesidad, lo primero que les vamos a ofrecer es el Señor. Como cristianos. Platicaba con alguien de ustedes, bueno, si yo tengo un dolor de cabeza y voy con el médico, yo espero que el médico me dé medicina. Esto te va a quitar el dolor de cabeza. Si yo voy con un psicólogo, psiquiatra, yo espero que me diga todo está en la cabeza, todo está en la cabeza, todo en la cabeza. Pero si yo voy con un cristiano, yo espero que él diga, voy a orar por ti. Mira, estos pasajes bíblicos te van a ayudar. Así nosotros no podemos dejar de hablar, porque nos ha salvado, Él nos ha salvado, y esto no lo entendían muy bien los discípulos.
Porque miren el versículo 31, a partir del versículo 31 el Señor Jesús va a tratar de enfocarlos de lo material a lo espiritual. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pues estaban todos hambrientos. Ya estudiamos la semana pasada que el Señor Jesucristo probablemente había caminado, estaba cansado, por eso estaba sentado, pero le rogaban, come. Para él eran más importantes las almas. Versículo 32 le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, no lo entienden. Al Señor Jesucristo ya se le había ido el hambre en su humanidad. ¿No les ha pasado al ver a los niños? Mi hijo come, pero anda jugando y ni se acuerda de comer. Así yo creo como el Señor Jesucristo, era tanto su anhelo por testificarle que hasta el hambre se le había ido. Versículo 33. Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrán traído de comer? Y ellos preguntan de una forma como que ni ellos se la creían, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Era muy poco probable, no entendían lo que estaba pasando. Versículo 34, el Señor Jesucristo les explica, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. El Señor Jesucristo les está dando otra lección a los discípulos. Les indica que lo espiritual es más importante que lo material. Él quería obedecer a su Padre y eso tomaba prioridad sobre todo. Esa era su prioridad. Debemos de recordar que lo más importante en esta vida es complacer a nuestro Padre Celestial. ¿A quién le damos prioridad nosotros en nuestra vida? ¿A Dios o a nuestros deseos? El Señor Jesucristo les está enseñando que hay que cambiar las prioridades y que hacer la voluntad del Padre es la prioridad principal. Jesús les está enseñando a estos discípulos que hay prioridades en esta vida. Y hacer la voluntad del Señor tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Hacer su voluntad. Y fíjense lo que dice, hacer su voluntad y lo que hablábamos, y que acabe su obra. No simplemente empezar y dejarlo a la mitad. ¿Cuántos de nosotros no empezamos algo y lo dejamos a la mitad? Y no lo terminamos. La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo acabó la obra que le encomendó el Padre? Amén. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Una frase que él dijo. Exactamente. Juan 19, 28 dice, consumado es. Él terminó la obra que le había encomendado el Padre. Y esas son buenas noticias para nosotros. Porque lo que decíamos antes, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no deja las cosas a la mitad. La termina aún la obra que está haciendo en ti. La va a terminar. Versículo 35, el Señor Jesucristo le sigue dando lecciones a sus discípulos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzar vuestros ojos. Ese alzar vuestros ojos, el Señor Jesucristo lo está hablando en 2 formas, no simplemente físico, pero espiritual. Muchas veces nos enfocamos mucho en esta vida y no alzamos nuestros ojos. Nuestra vista está corta y les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega. Otra vez el Señor Jesucristo está usando algo físico para darles una lección espiritual. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo que están blancos para la siega? ¿Qué era lo que sembraban ellos? ¿Algodón? ¿Qué sembraban ellos? Trigo. ¿El trigo es blanco? Entonces, ¿por qué dice el Señor que están blancos para la siega? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Qué era lo que veía el Señor Jesucristo? Iba a venir un grupo de samaritanos.
Les está hablando, yo pienso, de la ropa de ellos. El Señor Jesucristo se está refiriendo a las almas. A las almas. El Señor Jesucristo quiere que no se enfoquen nada más en lo físico, sino que se enfoquen en lo espiritual. Y eso no se da solito, porque nosotros de fábrica venimos pensando en lo físico nada más, en lo material, y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Tenemos que trabajar en cambiar nuestra forma de pensar y pensar en lo espiritual. Colosenses 3:2 me dice que yo tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba, en lo espiritual, y es algo que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que hacer, no se da natural. El Señor Jesucristo está trabajando en eso con ellos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar y debemos de poner nuestra mirada en lo espiritual. Dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si ya están blancos para la siega, quiere decir que ya se habían hecho los surcos para trabajar la tierra, ¿verdad? Ya se habían hecho los surcos, es decir, ya se había trabajado la tierra, ya se había sembrado la semilla, alguien había sembrado la semilla, ya se había regado, alguien había echado el agua y ya estaba creciendo, ya había crecido lo sembrado y ya tenía fruto. Todo estaba listo para cosechar. Todo estaba listo para cosechar. Y es cuando el Señor Jesucristo dice el versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdad el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que muchas veces tú vas a hacer el trabajo y a lo mejor no vas a ver el resultado. No vas a ver el fruto. A lo mejor tú vas a trabajar con esa persona y le va a tocar a otro ver que esa persona vaya a los pies del Señor. Y a lo mejor a otro le va a tocar pues que dé fruto. Es lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios 3:13. Es el mismo analogía que usa. Todos van a recibir recompensa. Debemos de alentarnos los unos a los otros pensando que el que hace la obra es el Señor. Había un hermano. Este hermano se llamaba, el hermano Olivares. Le decíamos, él no tenía un brazo, pero era muy fiel al Señor. Cuando trabajábamos, él era el primero que estaba ahí. Me tocó ver que agarraba la pala con un solo brazo, recogía basura y él toda su vida se la pasó dándole testimonio a su familia. Toda su vida, y se fue. El Señor lo recogió y no fue hasta el servicio fúnebre de él que muchos de sus familiares vinieron a los pies del Señor. A él ya no le tocó ver en vida, pero en realidad esto es un trabajo en equipo. Hay que seguir haciendo la obra. Y la Biblia dice que hay un gran gozo en todos los que hacen esa labor, es lo que les dice el Señor Jesucristo. Cuando un pecador se arrepiente, fíjense, hay gran gozo donde quiera. Miren, cuando un pecador se arrepiente, hay gran gozo donde quiera. ¿Por qué? Porque hay gran gozo de parte del que le testificó. Hay gran gozo por parte del que le ministró. Hay gran gozo por parte de la iglesia del Señor. Hay gran gozo por parte de sus seres amados cuando vean ese cambio en la persona. Hay gran gozo por parte del cielo porque uno más estará allá. Pero hay gran tristeza por parte de... ¿Quién se va a poner triste cuando un pecador se arrepiente? El diablo. El diablo. Por parte del diablo, porque un alma más que se ha rescatado de las garras del infierno.
Uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero el que da el crecimiento es el Señor, y el mérito en la salvación es solo del Señor. Primera de Corintios 3, versículo 7 y 8. Él es el que recibe el crédito porque Él es el que da el crecimiento. Por eso el Señor Jesucristo les dice en el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis, no labrasteis y otros labraron. A lo mejor se refiere al ministerio que había hecho Juan el Bautista. Mateo 3, 1 y 2 me dice que estaba predicando acerca del arrepentimiento, Juan el Bautista, o lo que el mismo Señor Jesucristo ya había empezado a hacer. Mateo 4, 17 me dice que también el Señor Jesucristo estaba predicando acerca del arrepentimiento. Debemos de seguir haciendo la obra en el Señor, aunque no veamos los resultados luego, o aquí en la tierra, quizá en el cielo. Miren, el Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones. Si no fuera por los escritos bíblicos, yo pensaría que estos dos se hubieran ido a una condenación eterna. Pero en el último minuto, el que estaba a la derecha, creyó. No te canses, sigue testificando, sigue evangelizando. Uno nunca sabe cuándo verá fruto en ello. Entonces aquí vemos que hay un cambio en estas personas. Ahora el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, el testimonio que ella estaba dando, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Nuevamente se menciona la omnisciencia de Dios. Es muy importante que nosotros estudiemos los atributos de Dios, porque si no estudiamos los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, no vamos a conocer realmente a Dios, y eso nos puede ayudar muchísimo. Esta mujer se le permitió testificar, es decir, sembrar, y se le permitió cosechar, es decir, vio que creyeron. Nadie se hubiera imaginado que el Señor la iba a usar a ella, y es que Primera de Corintios 1 del 27 al 29 me dice que el Señor Jesucristo ha escogido lo necio, lo débil, para avergonzar lo sabio. No se demerite usted. Todo lo que tiene que hacer es decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. No, pues es que yo no hablo así, yo no hago esto. Simplemente un corazón dispuesto. A lo mejor no lo va a hacer como otras personas, pero si usted lo anhela, lo puede hacer. Isaías 6:8, ¿se acuerdan? Le dice Isaías al Señor Jesucristo, heme aquí, envíame a mí. Y esta mujer insiste, me dijo todo lo que he hecho. Ella sabía que Dios es omnisciente, y si tú y yo realmente creemos que Dios es omnisciente, eso va a ser una bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque no vas a pensar mal, porque Dios sabe lo que tú estás pensando. No vas a ir a lugares indebidos, porque sabes que Dios se va a dar cuenta de eso. No vas a hacer el mal, porque sabes que Dios es justo. Eso nos ayuda a la omnisciencia de Dios. Versículo 40. Estos dejaron todo, la mujer ya no se escondía, ellos dejaron todo, van al Señor Jesucristo, llegan los samaritanos. Entonces, viendo los samaritanos, a él le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Le rogaban, oye, este es judío, y ahora le ruegan porque se quede. Es un cambio. Cuando llegue el evangelio, así debe de haber un cambio. Ahora, ¿por qué se quedó 2 días? ¿Por qué no se quedó 3? ¿O por qué no se quedó 4? ¿Por qué no se quedó 5? ¿Andaba de carrera? Hay quienes ven en la Biblia los números como algo importante también. Número 2. ¿Qué significa el número 2 en la Biblia? Bueno, hay quienes nos dicen que es testimonio. Significa testimonio. ¿Y de dónde se basan? Jesús indicó que en la ley el testimonio de 2 era verdad.
Hay dos testamentos que dan testimonio del Señor Jesús, el Antiguo y el Nuevo. En el tabernáculo se usó mayormente el oro y la madera de acacia, dando testimonio de la humanidad del Señor Jesucristo y de su divinidad. Los 10 mandamientos están en 2 tablas de piedra y se les llama tablas del testimonio. Cuando se clavó la lanza del Señor Jesús, salió agua y salió sangre, dando testimonio de que Él había muerto, y así nos vamos. El Señor Jesucristo, si es así, se quedó hablándoles y dándoles testimonio. Hay dos testigos. La ley y los profetas. La ley y los profetas. Versículo 41. ¿Qué pasó? Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Por la palabra de Él. Tu testimonio es importante, pero no como la palabra de Dios. La palabra llega a lugares donde nadie más va a llegar. Hebreos 4:12 me dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, poderosa. Nada le hará más bien a las personas que la palabra de Dios. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. Esta mujer hace algo bien interesante. Atrae su atención de todas estas personas, y luego que tiene la atención de ellos, dirige su atención hacia el Señor Jesucristo. No te quedes con la atención de las personas, llévalos hacia el Señor Jesucristo, como Juan el Bautista. Llévalos al Señor Jesucristo. Ahora dicen ellos: verdaderamente este es el Salvador del mundo. De esta forma los samaritanos recibieron al Señor Jesús como Mesías. Antes el Señor Jesucristo había ido a los judíos ahí con Nicodemo. Aunque el evangelio iba primeramente para los judíos, vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo no se limitó al predicar. El evangelio es para todos. Y cuando una persona realmente recibe el evangelio, no puede ser la misma. Va a cambiar sus prioridades, como lo vimos en la mujer samaritana. Dejó el cántaro y va a las personas. Lo vimos en estos samaritanos, dejaron lo que estaban haciendo y se fueron. Ya no es acerca de mí, es acerca del Señor Jesucristo. Ya no es acerca de lo que yo quiero, cómo siento, cómo debo. Es acerca del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron ellos. No se puede dejar de hablar de aquel que los salvó. Ella dejó a un lado su pena, ella era marginada, todo eso se quedó de lado y fue a hablar de aquel que le salvó, fue a testificar. En el versículo 39 vimos que hubo un cambio radical en la vida de esta persona. Esta persona ya no se escondía, ahora hablaba del Señor, ahora llevaba a las personas del Señor. Hubo un cambio en su vida. Y tiene que haber un cambio en nuestra vida, si no, algo no está bien. Y por último, alguien que realmente ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene la necesidad de aprender de Él. Va a hacer todo lo posible por aprender del Señor Jesucristo. Estos le rogaron al Señor Jesucristo que se quedara 2 días. ¿Qué cambios tuvieron que hacer ellos en sus horarios, en todo? ¿Salud? No lo sé. Pero ellos hicieron lo necesario para aprender más del Señor Jesús. Si tú no estás dispuesto a hacer cambios en tu vida para aprender más del Señor Jesús, algo no está bien. Algo no está bien. Mira, si tú realmente has tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, no puedes ser el mismo. No puedes. No se puede. No se puede. Y lo vamos a seguir viendo a través de estos estudios.
Amén.